Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de nueva cuenta a su canal de confianza de YouTube de Fugman. Espero que se le estén pasando muy bien y el día de hoy hablaremos del lóbulo límbico. Un tema agridulce que es odiado por muchos estudiantes de medicina especialmente por su complejidad. Pero por eso vamos a hacer esta serie de videos, lo vamos a dividir en varias partes para que nos demos cuenta de que si lo vemos de manera pequeña y concisa, primero general y luego específico, se nos va a hacer muy sencillo dominar este tema. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar desde el punto de vista anatómico de la definición y de la conformación del lóbulo límbico. Es decir, una pequeña introducción a este tema tan interesante, que ya veremos es muy entretenido y muy padre de aprender. Pero primero vamos a hablar de la diferencia entre dos términos muy ambiguos y que en ocasiones nos confunden como estudiantes, ¿verdad? El lóbulo límbico y el sistema límbico. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? Y si es así, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es simple. El lóbulo límbico hace referencia a las estructuras anatómicas, mientras que el sistema límbico hace referencia al juego de redes nerviosas que se comunican de un lado a otro. Obviamente el sistema límbico es muchísimo más complicado y este se estudia más desde el punto de vista neurofisiológico, que ahorita no nos interesa, no lo vamos a ver en este video, pero que es importante conocerlo. Y probablemente realicemos series acerca de ese tema en específico. Entonces nos enfocaremos en la imagen de la izquierda. Pero bueno, ¿cuál es la definición a todo esto? La definición del lóbulo límbico es el conjunto de estructuras anatómicas cerebrales que se encuentran en el telencéfalo, es decir, en la porción de los hemisferios cerebrales, y que forman parte del sistema límbico. Entonces ya escuchamos, ¿no? Es interesante escuchar que el lóbulo límbico forma parte del sistema límbico. Es una pequeña parte del sistema límbico. Y es la parte del sistema límbico que nosotros podemos estudiar de forma anatómica, sin necesidad de un microscopio, sin necesidad de otros estudios como tractografías, etc. Entonces, por eso que es importante reconocer qué es el lóbulo límbico. Mientras que la definición del sistema límbico es el conjunto de estructuras nerviosas, no solo del telencéfalo, es decir, no solo de los hemisferios cerebrales, sino también del prosencéfalo, que sabemos que es el lóbulo frontal en su porción inferior, de manera muy burda, mesencéfalo, que es parte del tronco encefálico, y el diencéfalo, otra parte del cerebro, su parte media, ¿no? Pero eso no es muy importante en este momento. Pero es importante reconocerlo, ¿no? Solamente que ustedes se acuerden de la diferencia entre una y otra. Porque nos ponen estos esquemas, pero estos son esquemas del sistema límbico. Y nosotros vamos a hablar del lóbulo límbico desde el punto de vista anatómico. Muy bien. Ahora sí, ya que definimos esto, podemos pasar al siguiente punto. ¿Cuál es la situación del lóbulo límbico? ¿Dónde lo encontramos? Sabemos que tenemos diferentes lóbulos en el cerebro. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo de la ínsula y tenemos el lóbulo límbico. Pero bueno, ¿qué observamos en esta imagen? Primero reconocer qué vemos en esta imagen. Lo que podemos ver es primero la bóveda craneal. Y dentro de la bóveda craneal encontramos el cerebro. Encontramos otras estructuras aledañas como el tronco del encéfalo, el mesencéfalo, la protuberancia anular, la médula oblongada, el cerebelo, el cuerpo calloso, un poco de anatomía básica, neuroanatomía básica. Pero vemos que el cerebro se encuentra coloreado, se encuentra pintado. De color anaranjado se observa el lóbulo frontal delimitado. De color verde encontramos al lóbulo parietal. De color amarillo encontramos el lóbulo occipital. Y por lo tanto podremos decir que esta imagen es un corte sagital en el cual vemos la cara medial del hemisferio cerebral derecho. Vemos una franja pintada de color azul. Esta franja pintada de color azul hace referencia a una porción del lóbulo límbico. Es decir, si nosotros hiciéramos este corte, la parte pintada de color azul sería una parte del lóbulo límbico que sería apreciable a simple vista. Es por eso que nosotros
lo pintamos de este color. Y ya entraremos a detalle en próximos videos qué es cada una de estas zonas, e incluso en las próximas diapositivas, pero lo veremos más a detalle en los siguientes videos. Como adelanto, pues esta parte que podemos observar del lóbulo límbico en este corte preciso de la cara medial es el giro singular o la circunvolución singular, que se va a continuar inferiormente, aquí no lo podemos observar, con la circunvolución o giro parahipocampal. ¿De acuerdo? Pero es importante reconocerlo. Aquí vemos otra imagen de la situación, pero en la cual podemos observar ahora lo mismo, ya no está pintado, pero podemos identificar al giro singular, a la circunvolución singular por arriba del cuerpo calloso. Se dice que esa parte del lóbulo límbico está en relación con el cuerpo calloso y vemos que es cierto, ¿no? Vemos el giro singular que se continúa posteriormente y que se va a continuar en esta porción en la parte inferior, en la cara inferior, con el giro parahipocampal. Que el giro parahipocampal después va a tener alguna relación con algunos de los arcos o estructuras del lóbulo límbico. Pero esto es de manera muy general, recuerden eso. Vamos a hablar ahora de los elementos del lóbulo límbico, es decir, de qué está compuesto el lóbulo límbico. Cuando hablamos de esa palabra, ¿a qué nos referimos? Bueno, los libros de anatomía mencionan que son 3 elementos esenciales los que conforman el lóbulo límbico. El primero, los giros corticales superficiales o circunvoluciones corticales superficiales. ¿Qué quiere decir esto? Son las circunvoluciones o giros que nosotros observamos a simple vista, sin necesidad de que nosotros tengamos que hacer un corte, alguna disección, como los que les enseñaba en la imagen anterior, ¿no? En la cual vemos a simple vista esta porción, ¿no? Vemos esta parte del lóbulo límbico. Pero también van a haber giros corticales profundos que son parte del lóbulo límbico, como la imagen de la derecha, en la cual vemos que se hicieron cortes, se tuvo que hacer una disección para que nosotros pudiéramos observar estos giros, estas circunvoluciones ocultas, el giro parahipocampal, entre otros. Y núcleos. Los núcleos también van a ser parte del lóbulo límbico. ¿Qué núcleos están relacionados con el lóbulo límbico? Vamos a ver, o recordamos, en neuroanatomía básica nos mencionan que un núcleo, la definición de núcleo, es el conjunto de somas neuronales o cuerpos neuronales, en otras palabras, unidos o juntos en el sistema nervioso central. Acuérdense que es importante, sistema nervioso central. Porque si son un conjunto de sumas neuronales, pero en el sistema nervioso periférico, eso es un ganglio, hace referencia a un ganglio. Pero en este caso, como es el sistema nervioso central, hablamos de núcleos. Y el tercer elemento son los fascículos de conexión. Recordando que los fascículos de conexión, fascículo, hace referencia al conjunto de axones o vías que salen de las neuronas y que se comunican de diferentes núcleos. Es decir, los núcleos lanzan fascículos de conexión para unirse a otros centros, a otros núcleos. Esos son los 3 elementos esenciales del lóbulo límbico y de lo que nosotros apreciamos desde el punto de vista anatómico. Pero bueno, ya que hablamos del lóbulo límbico, también podemos nosotros, a pesar de que mencionamos que es una parte muy pequeña del sistema límbico, podemos identificar algunas funciones generales. Muy generales porque tiene demasiados. Y de hecho se menciona en los libros que el sistema límbico tiene conexión con todas y cada una de las áreas de nuestro cerebro. Tanto el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, todos. Entonces es un sistema muy complejo. Pero el lóbulo límbico, para resumirlo, podemos decir que tiene una función de regular la conducta emocional, tiene la función de regular la conducta motivacional, desde el punto de vista, por ejemplo, de la amígdala que veremos más adelante, la memoria con el hipocampo, la olfacción con la corteza renal, el aprendizaje de igual manera con el hipocampo, el sistema nervioso autónomo con algunas estructuras del diencéfalo, entre otros. Eso es muy general, así que no se asusten con las palabras medio rebuscadas que utilizamos, porque eso no nos compete en este momento. Pero ahora sí, a lo que sí nos importa en estos momentos,
Y lo que veremos en este video es identificar la configuración del lóbulo límbico. Posteriormente, como les decía, veremos parte por parte. Pero la configuración básica, así muy resumido, recuerden, de lo general a lo específico. Lo básico es que los libros mencionan que hay dos arcos que forman al lóbulo límbico. Un arco externo que nosotros podemos observar, como les mencionaba, que es muy fácil observar, y un arco interno, el cual no es fácilmente observable a simple vista, sino que necesitamos de algunos apoyos, de alguna ayuda para poder observarlo, como lo vemos en la imagen de la derecha. Entonces vemos que el arco externo está en su mayoría conformado por los giros o circunvoluciones de la cara medial, de la cara medial del hemisferio cerebral, y el arco interno es más que nada todos o cada uno de los elementos subcorticales, es decir, que están por debajo de la corteza cerebral. Entonces es el arco externo y el arco interno. Y vemos que es característico que los dos arcos tienen forma de C y están en relación con el cuerpo calloso. Eso es muy importante reconocerlo. Y como se darán cuenta o verán en sus clases de neuroanatomía, muchas de las estructuras que se encuentran en el cerebro tienen forma de C. Y esta forma de C está dada por la expansión cerebral y el desarrollo cerebral que se va plegando para permitir que se formen estas estructuras. Entonces, por eso tienen forma de C, por la expansión cerebral. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar, una disculpa, vamos a hablar específicamente del arco externo. ¿Cuáles son los elementos que conforman al arco externo? Bueno, el arco externo está conformado por el giro singular que podemos observar en naranja hasta esta zona, hasta donde termina este pliegue. Este es el giro singular. Se encuentra en la cara medial del hemisferio cerebral, como ya habíamos repetido, por arriba del cuerpo calloso. Entonces se observa por arriba del cuerpo calloso el giro singular. Tiene una forma de C que va primero hacia enfrente, luego hacia arriba y luego hacia atrás, donde termina para después continuarse con una circunvolución que se encuentra en la cara inferior del cerebro, que se conoce como circunvolución parahipocampal, que también es parte del arco externo del lóbulo límbico. Posteriormente, hay otras estructuras del arco externo que son, y que bueno, que no se encuentran representadas, pero que yo las coloqué con diferentes colores. Vemos el color azul y vemos el color verde. Entonces, el arco, mejor dicho, la circunvolución singular en su porción inferior va a estar relacionada a un conjunto de núcleos. Estos núcleos se conocen como núcleos septales. Y esto también, y este conjunto de núcleos también va a ser parte del arco externo. Inferiormente, en el extremo inferior, vamos a encontrar en la porción del uncus o relacionada al uncus de la circunvolución parahipocampal de color verde, observamos lo que se conoce como complejo amigdalino. Entonces, de manera sencilla, ¿cuáles son los elementos del arco externo? Son el giro singular, el giro parahipocampal, los núcleos septales, o el complejo, el complejo de núcleos septales, y en la porción inferior, en el uncus del giro parahipocampal, encontramos el complejo amigdalino, que lo encontramos representado en la imagen de la derecha, en esta zona, en esta pequeña parte del esquema que se ve de otro color. Ese sería el complejo amigdalino. Eso es lo importante de reconocer en esta diapositiva. No nos ponemos a definir o a empezar a describir cada una de las estructuras, porque eso los veremos en los siguientes videos. Aquí nada más es importante el arco externo y ahora vamos a pasar al arco interno. Pero bueno, esta es una forma más sencilla, una imagen más simple de lo que es el arco externo. Vemos a lo que les comentaba. Este es el cuerpo calloso, estos son los hemisferios cerebrales, este es el lóbulo temporal y vemos
arriba del cuerpo calloso, en relación al cuerpo calloso, el giro singular. Y en la porción más anterior o en la porción terminal del giro singular, podemos observar a los núcleos septales. Inferiormente dijimos que el giro singular por medio de un istmo o un adelgazamiento se continúa con el giro parahipocampal hasta terminar en el complejo amigdalino en la porción del uncus cerebral. Esto es importante y es muy fácil de que nosotros lo identifiquemos. Ya ven que no es tan complicado el conocer el arco externo, realmente es sencillo este tema si vamos poco a poco. Hablando del arco interno, vamos a tener también algunas partes del arco interno. Va a ser el complejo parahipocampal, que se encuentra en la región subcortical de el complejo hipocampal, perdón, que se encuentra en la región subcortical de la circunvolución parahipocampal y que es esta cosa que vemos pintada de morado con un poco de azul. Y el complejo hipocampal hace referencia a varias cosas. Hace referencia al hipocampo como tal. Hace referencia también al subículo, que es esta porción de acá que se continúa con el hipocampo. Hace referencia al giro dentado y a la fimbria, que ahorita simplemente es reconocer los elementos. Acuérdense, solamente reconocer los elementos. Ya hablaremos más a detalle de cada una de estas cosas, de estos nombres raros, rebuscados, para entenderlos más a profundidad. Y después vamos a hablar entonces el arco interno, complejo hipocampal, el indicium grisium, que es esta tira de color grisáceo que se encuentra por arriba y delgada, por arriba del cuerpo calloso. Y posteriormente llega el giro paraterminal, que es una pequeña tira de giro de circunvolución en la porción más inferior del giro singular. Y posteriormente también se relaciona con la banda diagonal, que es una tira de sustancia. Y después también encontramos que otra parte del arco interno es el fornix, que vemos aquí de color rosado. Entonces aquí vemos muchos de los elementos del arco interno. Encontramos, acuérdense, repetimos, el complejo hipocampal, que es esta zona de acá, que haciendo zoom en la imagen de la derecha, vemos que el complejo hipocampal tiene varias porciones: el hipocampo, la fimbria, el giro dentado, el subiculum o subículo. Vamos a ver también el inducium grisium, parte del arco interno, el giro paraterminal que se encuentra en esta zona, la banda diagonal y el fornix de color rosado. Importante de aquí, solo recordar esos elementos los cuales he mencionado en esta diapositiva. Y aquí podemos observar de igual manera lo mismo, el arco interno en un esquema un poco más sencillo, específico. ¿Qué vemos del arco interno? Repetimos, el complejo hipocampal, que es esta zona de acá, el pie del hipocampo. Después, otra parte, el fornix, parte del giro interno, acuérdense, del arco interno, mejor dicho. Vemos el indicium grisium, que sale de la formación hipocampal, el indicium grisium, que sigue por todo el cuerpo calloso, que es este de acá. Llega al giro paraterminal, que es una pequeña sustancia, una pequeña parte de sustancia de corteza. Y después la banda diagonal, ¿no? Que es una pequeña sustancia que vuelve a comunicar con el complejo hipocampal. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cuáles son los elementos del arco interno? Pues ya los vimos. El giro parahipocampal, el complejo hipocampal con sus elementos, el inducium grisium, por arriba del cuerpo calloso, el giro paraterminal, la banda diagonal y el fornix, que se encuentra acá. Este es el pilar posterior del fornix, que se van a dirigir anteriormente para conectar con otras estructuras, de las cuales hablaremos en los siguientes videos. Ahora sí, muchas gracias por haber visto este video.
de forma muy sencilla, de forma muy breve. Traté de resumirlo lo más posible. Y lo que sí necesita nada más recordar es cuál es la definición del lóbulo límbico, cuál es la diferencia con el sistema límbico, cuál es su conformación, los arcos externos, los arcos internos y cuáles son los elementos de cada uno de estos arcos. No nos podemos extender demasiado, pero en los próximos videos hablaremos ahora sí específicamente de la anatomía de cada uno de los arcos, o sea, del arco externo y del arco interno, y de cada uno de los elementos de dichos arcos. Gracias por haber visto este video y por favor nos apoyarían muchísimo suscribiéndose y dándole like. Aquí les dejamos nuestras redes sociales y hasta la próxima.